Estamos acá en el Brand Protection Day y bueno, se habló mucho del programa de Mercado Libre justamente para proteger a las marcas, para que las marcas puedan accionar, para que las marcas puedan denunciar, para que las marcas puedan dar de baja publicaciones que afectan su reputación. Y qué mejor, ya lo vimos desde el punto de vista de los abogados, desde los que trabajan con esta herramienta, pero qué mejor que hacerlo ahora con la gente de Mercado Libre. Directamente está Juan Sichero, que es el director del Brand Protection Program, ¿no? Y está también Guadalupe García Crespo, que es parte del equipo del Brand Protection Program, que es este programa que todos están mencionando, que todos dicen está buenísimo, lo necesitamos, es lo que necesitamos para proteger a nuestra marca, pero quiero entender primero cuándo surgió. ¿Cuándo empezó este programa? ¿Hace cuántos años que existe? Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Pulpo y a Gabriel para participar de este evento que para nosotros es muy importante poder acompañarlos y estuvimos escuchando a los paneles anteriores y obviamente conocemos a muchos de las personas que hablaron. Este es un mundo muy pequeño, ¿no? Es una gran familia, como me gusta decir a mí. Somos todos los que están en el tema de la protección de la propiedad intelectual, de alguna manera nos conocemos porque trabajamos coordinadamente. Claro. Yo trabajé durante muchos años desde el lado de la marca y hace 2 años que estoy en Mercado Libre y estoy ahora del otro lado que es el marketplace, ¿no? Y es interesante lo que preguntás porque, bueno, Mercado Libre tiene más de 20 años de vida, o sea, nace en el año 1999 en un garage y ya en el año 2000, o sea, al muy poco tiempo de nacer la compañía, que empezó como un sitio de subastas, hoy Mercado Libre es un verdadero ecosistema donde ofrecemos un montón de soluciones para los usuarios, no solamente del lado del marketplace, sino también soluciones de fintech, soluciones de envíos. Pero en ese momento era un sitio de subastas y ya al poco tiempo de nacer Mercado Libre surgió la necesidad de crear un sistema que pudiera acompañar a los titulares de derechos en la defensa de lo mismo, ¿no? O sea, que pudieran controlar, monitorear el marketplace y pudieran denunciar aquellas publicaciones que tuvieran infracción. En ese momento el programa se llamaba PPPI, Programa de Protección de Propiedad Intelectual, ¿no? Así que hoy todavía algunos lo siguen nombrando como PPPI, pero en diciembre de 2019 hicimos un rebranding del programa y lo rebautizamos como Brand Protection Program, que es el nombre que tiene actualmente. Y bueno, a los inicios, obviamente el programa era mucho más rudimentario de lo que es hoy. Para enrolarse en el programa había que llenar un formulario que era una planilla de Excel. Antes incluso de llenar ese formulario y adherir derechos para empezar a notificar a Mercado Libre a través de una herramienta rudimentaria las infracciones y demás. Todo circulaba a través de mails, o sea que los titulares debían mandar un correo electrónico con los links, las URLs que querían reportar. En fin, era algo totalmente ineficiente desde el punto de vista del titular, de los derechos. Y bueno, con los años fuimos evolucionando, así como fue evolucionando y creciendo Mercado Libre como marketplace y también como ecosistema, como te digo. Y hoy por hoy tenemos un programa totalmente robusto, una herramienta de denuncias que le ofrecemos a los titulares de derechos, pero también a sus apoderados, y esto es muy importante porque no todos los sistemas lo permiten, que es que los apoderados actúen en representación de los titulares de los derechos, puedan enrolarse en nuestro programa y puedan proteger sus derechos desde una sola cuenta en los 18 países de la región. Antes, al principio, para poder proteger sus derechos tenían que enrolarse en cada uno de los países donde querían proteger sus derechos. Así como las cuentas de vendedor o las cuentas de comprador tienen que crearse individualmente en cada país, también debían crear una cuenta individualmente en cada país para poder proteger sus derechos, lo cual tornaba también el trabajo muy engorroso para los titulares, ¿no? Y algo muy importante para decir es que Mercado Libre, cuando nace o crea el programa del PPPI, el antiguo PPPI, ahora Brand Protection Program, fue 100% autorregulado. O sea, en Latinoamérica no había regulación en la materia sobre la cual nosotros nos pudiéramos basar para poder crear un sistema de lo que se llama Notice and Takedown,
que es la notificación y la baja de la publicación, sino que nos basamos en la Digital Millennium Copyright Act, la DMCA famosa de Estados Unidos, que establecía un sistema de Notice and Takedown, pero nosotros lo replicamos a todos los derechos de propiedad intelectual. Obviamente, además, le hicimos ajustes porque la operatoria, el funcionamiento no es idéntico a la DMCA, y además tomamos buenas prácticas de la Unión Europea y de otras regiones para justamente robustecer y armar nuestro propio sistema, ¿no? Y hoy por hoy tenemos, como te digo, el Brand Protection Program con una herramienta que está justamente administrada por Pulpo, y le permitimos a cualquier titular de derechos, ya sea una persona física o sea un emprendedor. Cualquiera, no hace falta ser una empresa grande, no hace falta tener 300 empleados. Exacto, no hace falta ser una multinacional para enrolarte en el programa. Podés ser una persona física que tiene una obra de arte o que es autor de un libro, un inventor, etcétera, que perfectamente puede adherirse al programa y lo vamos a aceptar. La herramienta es totalmente gratuita. Podés ser una pyme también, o sea, cualquier persona física o una empresa que tenga un derecho de propiedad intelectual puede adherirse al programa. Protegemos marcas, patentes, modelos y diseños industriales, derechos de autor, y recientemente hemos agregado al programa lo que se llama los derechos conexos, que le permiten justamente a los artistas e intérpretes, a los organismos de radiodifusión y a los productores también poder utilizar el programa y poder denunciar estas infracciones, si bien ellos mismos no son los titulares de las obras, ¿no? Pero obviamente tiene una participación en que esa obra se haga pública. Entonces le estamos dando también esa posibilidad a través de la denuncia por derechos conexos a que participen del programa. No sé, Guada, si querés agregar algo más a lo que dije. No, perfecto. A ver, tienen, no sé si cuántos números, no los voy a comprometer tanto tampoco, pero... tenemos números. ¿Cuántas marcas, cuánta gente ya está registrada en este programa? Mirá, es una buena pregunta, Sebastián. Yo no hablaría de marcas, hablaría de miembros. De cuentas, no porque importa. para nosotros hablamos de miembros del programa. Te explico por qué. Tenemos aproximadamente 6.000, 6.300 miembros actualmente adheridos al programa y habilitados para denunciar. Bien. Esos miembros pueden tener una gran variedad de derechos dentro del portfolio. Un miembro, una empresa cualquiera, Mercado Libre, voy a nombrarnos a nosotros mismos, tenemos diferentes tipos de derechos. Tenemos derechos de marcas, tenemos derechos podemos tener derechos de autor, etcétera, etcétera. Entonces, cada miembro que se enrola dentro del programa tiene un sinnúmero de derechos que puede adherir al programa, y aproximadamente hay más de 100.000 derechos adheridos al programa. Claro, o sea, de esos 6.000 representan a 100.000 derechos, eso es lo que me querés decir. Está bien, un mismo apoderado puede tener varias cuentas también, ¿no? Que también, exactamente, eso es un buen punto. Es decir, que no hay una limitante. Un mismo titular de derechos puede tener, por ejemplo, una cuenta in-house que manejan directamente la empresa, pero también puede tener una cuenta outsource o que utiliza con un vendor o con una empresa que le hace los servicios de monitoreo y denuncias. O sea que no hay una limitante para que un miembro del programa pueda tener múltiples cuentas. Claro, eso es para acompañar un poco la estrategia que tiene cada titular de derechos en la protección de su propiedad intelectual. Claro. ¿Y el furor también es pandémico de todo esto? ¿O viene bastante sólido, digamos, estos 6.000 vienen más o menos estables, o creció de repente cuando cambiaron los hábitos de consumo? Mira, yo te diría que notamos un crecimiento en el último tiempo, pero yo creo que también tuvo que ver con cómo nosotros también empezamos a dar visibilidad y empezamos a mostrarnos mucho más proactivos en qué está haciendo Mercado Libre en la lucha contra la falsificación y la piratería y a la protección de los derechos en general. Creo que tuvo que ver más que nada con el awareness, ¿no?, del programa. Justamente darlo a conocer, porque muchos usuarios o titulares de derechos desconocían que Mercado Libre tenía esta herramienta, que es totalmente gratuita, de vuelta te lo menciono, y entonces de alguna manera creo que eso fue lo que ayudó a aumentar la cantidad de miembros que se fueron sumando al programa. Yo no lo relacionaría tanto con la pandemia. Bien. Y a ver, ¿cómo es el proceso? Decime, vos decís, es fácil, ¿no? Sí. Es fácil, vos agarrás y decís, cualquiera se puede sumar. ¿Qué tan fácil es? O sea, tenés que entrar a una solapa. Decime cómo es el proceso, que quizás hay marcas del otro lado que están diciendo, ¿cómo hago para
para adherirme y ser uno de esos 6.000 o incrementar ese número? ¿Cómo se hace? Ahí entra a jugar un poco lo que contaba Juan recién de la autorregulación, ¿no? Cuando se diseñó el programa no había una regulación en la región en la cual basarnos, entonces tomamos las experiencias en otras partes del mundo y diseñamos algo adecuado a nuestra plataforma. Por lo cual, en otros sistemas de denuncia, en otras plataformas, quizás sí se requiere con cada denuncia acreditar la titularidad de los derechos, acompañar documentación, argumentar por qué se está denunciando y cuál es la infracción detrás de ese contenido que se busca remover. Nosotros lo que hicimos fue intentar simplificar eso para el titular de derechos o para el apoderado que se adhiere al programa, por lo cual la primera etapa es de adhesión. Hay un formulario online, que por supuesto esa planilla Excel que contaba Juan evolucionó a un formulario online, en donde en pocos pasos se completan los campos, se completa la información, se sube la documentación que se requiera según el tipo de derecho y luego de eso, luego una revisión manual, digamos, de ese formulario y de la documentación, se le brinda a quien está solicitando adherirse la información para crear sus credenciales y tener una cuenta. Algo interesante que tomo lo que contaba Juan recién, en una época anterior, hace unos años atrás, los titulares de derecho en Mercado Libre es una plataforma regional y el programa es regional, o sea, brinda la misma solución en todos los países que opera. Por lo cual, el programa operaba o funcionaba igual que el marketplace, o sea, era una cuenta por país. Hoy estamos presentes en 18 países, por lo cual hace unos años atrás un titular con un portfolio grande, con presencia en varios países, tenía que tener una cuenta por cada país. Esa fue una de las mejoras, o sea, junto con el rebranding del programa vinieron varias mejoras. Una de las mejoras fue crear una cuenta regional, lo cual fue todo un desafío dentro de Mercado Libre porque era ir en contra del paradigma de lo que es el mercado local en cada marketplace. Y lo logramos hacer, por lo cual ahora esas credenciales que se le otorgan o que puede crear para tener una cuenta van de la mano con los países en donde manifestó tener derechos. Entonces, si alguien manifiesta tener derechos o presenta en 18 países, la cuenta le va a permitir monitorear y denunciar en los 18 países desde una sola cuenta y desde una sola pantalla. Claro. No, pensaba eso cuando hablamos antes con los abogados y decían esto de la cooperación, ¿no? Exacto. No, bueno, tengo que hablar con el estudio de abogados. Hay un estudio de abogados en Argentina, otro en Perú, en Chile. Lo llamo un colega y le digo, con esto no necesitas tanta regionalidad en términos jurídicos. Exacto. Porque ya Mercado Libre te lo brinda, ¿no? Sería un poco así. Exacto, y permite también el trabajo en equipo. O sea, lo que contaba recién Juan, esa sinergia, ¿no? Que pueden haber varios apoderados, siempre que cuenten con ese poder para representar una misma marca. Acompaña la estrategia de las marcas. A veces los titulares de derecho quieren tener distintos proveedores divididos por áreas o por zonas o regiones dentro de Latinoamérica, y eso el programa te lo permite, no te bloquea la posibilidad de que más de varios apoderados o representantes denuncien en tu nombre. Y lo mismo pasa con las cuentas en relación a los features que tiene también esta cuenta regional, el permitirte darte la posibilidad de tener distintos perfiles dentro de una misma cuenta, y entonces ese trabajo en equipo que se da y esa sinergia que se da entre un titular de derechos y sus proveedores puede llegar a ser trasladada y mantenida en la plataforma. Juan, vos me decías que tenías números. Sí. ¿Tenés números de denuncias, por ejemplo, por mes? ¿O con qué números se manejan? ¿O reclamos? ¿Cómo se llaman? ¿Denuncias, reclamos? Sí, denuncias. Okay. Sí, podés llamarlo también reclamos, pero técnicamente a nosotros nos gusta decirle más denuncias porque es lo que hacen los miembros del programa. Aproximadamente en lo que va del año tenemos alrededor de 1.300.000 denuncias realizadas por todos los miembros a nivel regional. Pero lo más interesante de esto es que, bueno, lo vamos a hablar después quizá más adelante, pero Mercado Libre hace unos años ha implementado medidas para proactivamente moderar publicaciones sin infracción sin necesidad de que el titular las tuviera que denunciar. Es decir, que se crearon a través de modelos de inteligencia artificial algoritmos para poder dar de baja directamente sin necesidad de denuncias, obviamente alimentándonos y nutriéndonos de esas denuncias. Y ahí sí nosotros dimos de baja ya en lo que va del año, es decir, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, más de 7.500.000 publicaciones. Ok, entonces, para repasar, porque por ahí uno se perdió. Sí. El sistema automático
ya dio de baja 7.300.000. 500.000. 500.000. Y el sistema de reclamos, que es el que se adiciona cuando los robots no alcanzan, dio Más de o baja 1.300.000 en todo el año. O sea que tenés ahí más o menos 9 millones de barreras a la falsificación sería, o a la imitación, o a la, bueno, al intento de suplantar identidad de marca, ¿no? Claro, ahí es interesante también lo que escuchamos de Alfonso, ¿no? El programa y lo que decía Juan antes. El programa permite proteger todos los tipos de derechos de propiedad intelectual de cualquier tipo de infracción que puedan tener. Entonces, pasado esa etapa de adhesión, cuando el titular o su apoderado recibe la cuenta, lo que se le van a desplegar son distintos motivos de denuncia, por supuesto basadas en supuestas infracciones que puede encontrar en la plataforma, según el derecho que tiene adherido. Por lo cual, si adhirió marcas, va a tener no solamente la posibilidad de denunciar específicamente que encontró un producto falsificado o la oferta de un producto falsificado, sino los otros tipos de infracciones marcarias como las que contaba Alfonso. Claro. También tiene la posibilidad de denunciar distintos tipos de infracciones de derechos de autor, y todo este desglose seguramente ahora te vamos a explicar por qué está hecho. Y después motivos diferentes y separados para denunciar infracciones a patentes, infracciones a modelos y diseños industriales y los recientemente incorporados derechos conexos que también fueron desagregados. ¿Y esto por qué? Cuando pasa esa etapa de adhesión y el titular ya tiene su cuenta en uno o en varios países, o en los 18 países, entra en el programa, monitorea y empieza a denunciar. Al denunciar, lo que puede hacer es denunciar a granel, como se llama, quizás cuando encuentra una repetición en varias publicaciones, o denunciar publicación por publicación. Y en ese denunciar, lo primero que se le va a desplegar es justamente estos motivos de denuncia, que serán según el derecho que tiene adherido. Y una vez que denuncia, una vez que nos envía la denuncia a través del sistema, todo esto es bastante automático, es hacer un clic nada más, nosotros pausamos la publicación, lo que quiere decir es que fue removida de manera temporal, y avisamos al vendedor. ¿Por qué hacemos esto? O sea, volviendo un poco a lo que contaba Juan del diseño y de cómo nos basamos en la DMCA. En eso lo que estamos haciendo es tomar un poco de esa institución que pauta la ley en Estados Unidos, de permitirle responder la denuncia al vendedor que fue denunciado. Entonces tiene esa posibilidad de defensa, ya sea o escribiendo o argumentando o subiendo documentación, como puede ser la factura de la adquisición del producto que esté siendo denunciado por falsificado, por ejemplo. Entonces, en todo ese proceso que se da de denuncia y contradenuncia, o denuncia y respuesta, las dos partes tienen, digamos, el mismo plazo y interactúan, por lo cual tiene uno la posibilidad de solicitar la remoción del contenido. El contenido no queda disponible para el resto de los usuarios en el marketplace mientras se decide, digamos, esta situación. El vendedor contesta y luego esa respuesta es evaluada por quien lo denunció. Es interesante lo que planteas, Guadalupe, porque me quedaba mucho con lo que decía Alfonso en la presentación, que no necesariamente hay mala voluntad de un vendedor también, ¿no? Puede haber algo de... Quise usar tupper, ¿no? Sí, de desconocimiento. Como sinónimo de contenedor de plástico, ¿no? Creo que era exactamente esa la descripción. Entonces, como que está bueno que le den un margen también al vendedor, como para decirle, che, mira, están denunciando esto, vos qué tenés para decir, ¿no? También. Porque pienso en ese caso, pienso en otros donde tampoco hay mala voluntad, ¿no? de parte del vendedor. Bueno, es muy interesante esto que planteás, porque justamente de Mercado Libre estamos trabajando en educar, ¿no? a los vendedores del marketplace, y tenemos diferentes instancias donde le damos educación a los vendedores a partir del portal de ayuda, donde encuentran información respecto de qué es un derecho de propiedad intelectual, cómo crear una buena publicación para evitar ser denunciado, qué hacer en caso de ser denunciado, cómo actuar, porque como bien vos decís, hay muchas veces donde los usuarios vendedores cometen infracciones y desconocen que las estaban cometiendo. Hay muchos usuarios que utilizan una marca, como decía anteriormente en el panel anterior, Alfonso, por ejemplo, le ponen velcro, pero no saben que es una marca registrada. Velcro, claro, que nos quedamos hablando. Claro. Entonces, ahí surge la problemática del titular de la marca frente a la vulgarización, ¿no? Del uso, donde el usuario vendedor entiende que tiene un derecho de uso, pero en realidad esa marca está protegida. Nos ha pasado con otras marcas también,
donde los usuarios las utilizan sin conocer que están infringiendo. Y hablando un poco de estadísticas y relacionado con esto, justamente el tercer motivo de mayor por la cual los titulares o sus apoderados denuncian es justamente por el uso indebido de las imágenes. O sea, ¿qué significa esto? Que un vendedor que publica, por ejemplo, un teléfono celular en el marketplace, ¿qué hace? Extrae imágenes de un sitio oficial de la marca de ese teléfono celular sin la autorización de la marca del teléfono celular. O sea, la utiliza de un sitio web oficial y eso es una imagen propietaria que está protegida por derecho de autor. Entonces, Eso se da de baja. Eso lo puede denunciar el titular. Mirá. Porque dice, vos estás usando una imagen de mi catálogo, de mi sitio web oficial sin mi autorización. Sacá vos tus propias fotos y publicá vos tus propias fotografías. Mirá. Vos no puedes utilizar mis imágenes. Pero muchos vendedores eso lo desconocen totalmente. Entonces, eso muchas veces ocurre. Lo mismo ocurre Yo haría eso. Si tuviera que vender un teléfono, diría, entraría a la página oficial Sí, de... y sacar las campañas porque se ven muy bonitas. Claro, sí, bueno, ya está, vendo este teléfono. Eso no se puede hacer. Eso no se O sea, puede hacer. tiene que reclamar a alguien para darlo de baja. Lo que nosotros tenemos dentro del flujo que explicaba Guada recién es que cuando hay un uso indebido de una imagen, lo que le permitimos ahora es editar la imagen. Es decir, el miembro denuncia que le están usando una imagen de su propiedad. El vendedor recibe la denuncia y se da la posibilidad de editar esa publicación, sacar las fotos que está utilizando sin la autorización del titular y poner las suyas propias. Si igualmente insiste, el titular va a ratificar la denuncia y la publicación va a ser dada de baja. De lo contrario, tiene la posibilidad de editar la publicación, poner sus propias fotografías y esa publicación va a continuar activa. Claro, ¿y esto por qué? Porque lo que tratamos de hacer es de llevar el conocimiento, como decía Juan antes, de lo que es la propiedad intelectual a nuestros vendedores. O sea, a nosotros nos interesa que nuestros usuarios sigan operando en la plataforma sin infringir derechos de terceros. Entonces, todas estas iniciativas, como la que contaba Juan en el momento de denunciar una imagen, o el contenido orientativo que damos cuando recibe una denuncia o cuando se remueve definitivamente la publicación, le llega al vendedor una información en donde le decimos qué te pasó, por cuál era la infracción que te denunciaron, por lo cual denunciaron tu publicación, cómo intentar evitar repetir esa infracción en otras publicaciones a futuro, por lo cual es importante esa función pedagógica, además de sancionatoria que pueda tener el programa. Porque si no, después vuelve a reincidir, ¿no? Que Exacto. vuelve a cometer el mismo error en la próxima. Bueno, ¿qué me vas a decir, Juan? No, Porque te iba a preguntar de eso. un tema importante justamente en base a la educación y cómo nosotros de alguna manera, a través de las distintas comunicaciones y la información que tenemos en el marketplace, de alguna manera nosotros buscamos evitar esta reincidencia, ¿no? Y para que te des una idea vos, entre el 75% y el 80% de los vendedores que reciben una denuncia o son moderados proactivamente por Mercado Libre, dejan de reincidir. O sea... es un buen dato ese. O sea, una vez que te avisaron, no lo volvés a cometer el error. Exactamente. Ellos se dan cuenta por la información que nosotros le damos. Cuando reciben una denuncia le decimos, mirá, recibiste una denuncia de X titular, sabé que si continúas con esta conducta, tu cuenta puede ser o bien suspendida o bien inhabilitada de manera permanente. Corregí tus publicaciones o removerlas para evitar ser sancionado. Porque también nosotros tenemos un sistema de sanciones donde nosotros aplicamos diferentes sanciones de acuerdo digamos, a la reincidencia que tengas, ¿no? Pero esto de datos me parece interesante porque justamente hay un altísimo porcentaje de vendedores que cometen esas infracciones porque tienen desconocimiento total de la normativa de propiedad intelectual. Así como utilizan imágenes propietarias sin la autorización y están infringiendo derechos de autor, también utilizan el logo o la marca de manera aislada en la publicación, y eso también es una infracción o un uso indebido de marca, porque están usando el logo de una marca sin la autorización de su dueño. Vos podés publicar un teléfono, pero vos no podés poner al lado del teléfono el logo de la marca del producto que estás publicando. Seguramente, Sebastián, vos eso no lo sabías y capaz que lo hubieras hecho. No, o sea, ya estaba por publicar, estaba a punto de hacer clic y lo voy a evitar para que no me avisen. Igual no voy a reincidir, o sea, una vez que me avisan no lo voy a volver a hacer. Sos del Entro dentro del 70%, claro. Está muy bien. No, ahí lo que me quedé pensando es las sanciones. El que no cumple, vos me decías, hay diferentes
niveles de sanciones. ¿Cuál es la más chica y cuál es la más grande? No, ahí, claro, y ahí además también una pregunta anterior que nos quedó colgada, que nos habías hecho, es cómo esta es la parte de la moderación proactiva. Ah, claro. O sea, que se une con esta respuesta. Las publicaciones pueden ser removidas porque fueron denunciadas o porque nosotros, que tenemos equipos dentro de Mercado Libre, varios, mirando esas denuncias, aprenden de las infracciones que fueron denunciadas a través del programa y dan de baja, remueven o moderan, como le decimos nosotros, proactivamente otras publicaciones que no fueron denunciadas pero que contienen la misma infracción. Bien. Por lo cual, todo eso lo que crea es un historial de ese vendedor que es analizado, en donde las sanciones pueden ser por, como decía Juan, o sea, si no hay reincidencia, si es poco el volumen de publicaciones denunciadas o removidas, pueden ser una alerta en donde se insiste con información sobre cómo no infringir derechos de terceros, o puede ir a 2 tipos de suspensiones temporarias de la plataforma que no les permite operar, o directamente a el cierre definitivo de su cuenta en la plataforma, que es la medida más drástica. No quiere decir que todas las infracciones o todos los vendedores pasen indefectiblemente por estas etapas. Según el volumen de infracciones que tenga y que acumule, puede llegar a ser que alcance una sanción antes de todo este camino que te acabo de contar, pero claramente depende de la conducta que tiene el vendedor en la plataforma. Sí, y algo también importante para decir es que una vez que una cuenta es inhabilitada de manera permanente y no puede operar más en el sitio, nosotros tenemos algoritmos que permiten identificar si hay otras cuentas que están asociadas a ese vendedor. Porque muchas veces los vendedores maliciosos, ya hablando de los maliciosos, no del 75% no maliciosos, los vendedores maliciosos lo que hacen es crear múltiples cuentas. Entonces, nosotros tenemos diferentes variables, como por ejemplo la dirección de IP, los datos personales, informaciones transaccionales de ventas, el domicilio de envío, el domicilio de facturación, distintos elementos que toman en cuenta los algoritmos para detectar si hay puntos en común en diferentes cuentas. Entonces, si una cuenta es dada de baja de manera permanente, se activan estos algoritmos para detectar si hay otras cuentas que están asociadas a la misma. Si el sistema las detecta, automáticamente esas cuentas, junto con todas las publicaciones, también son dadas de baja de manera permanente. Pensaba también mientras hablaban, bueno, vos no, Mercado Libre inhabilita la cuenta, ¿no? O ellos mismos provocan esa inhabilitación. ¿Eso termina después en la justicia? ¿Termina en Mercado Libre? ¿Ustedes tienen esa parte la accionan los abogados de las empresas involucradas? ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo sigue la parte, o sea, más allá de la inhabilitación? ¿Sigue, no sigue o queda ahí para ustedes? No, en realidad lo que pasa es que durante todo este procedimiento que estamos describiendo, se dan varias oportunidades a un vendedor como para que entienda la infracción que está cometiendo, para que evite cometerla, para que, digamos, cambie su conducta. Y en todo ese procedimiento, claramente quienes de buena fe cometen una infracción modifican su conducta, por lo cual no llegan a una inhabilitación, no escalan a un procedimiento o a un conflicto judicial. Son generalmente los que saben que están cometiendo una infracción y que quizás hasta son alguna asociación criminal que intenta hacerlo y que tiene, como decía Juan, varias cuentas, por lo cual muy factiblemente no reclamen judicialmente cuando sean inhabilitados porque conocen que lo hicieron. Claro, por ahí me expresé mal. No es la preocupación de ellos que reclamen judicialmente, sino si terminan por haber infringido algunas leyes en sede judicial dando explicaciones de por qué provocaron alguna violación a la protección de marca. Me refiero a eso. Si eso termina por haber infringido la ley o infringido el derecho de las marcas, o la protección de marcas, si terminan en sede judicial esos vendedores que fueron inhabilitados. Bueno, es interesante tu pregunta porque me da pie a contarte algo más que tiene nuestro programa, que es la posibilidad de, a través de la herramienta, que los titulares de derechos, que son los miembros del programa, pueden solicitar a Mercado Libre los datos personales de los usuarios. Porque eventualmente quieren perseguir acciones por fuera del programa, acciones judiciales, intimaciones, quieren investigar a los usuarios, quizá no cuando llega una instancia de inhabilitación de la cuenta, sino cuando
digamos, denuncian una publicación y la publicación es dada de baja, nos piden a nosotros información de quién es el usuario. Entonces nosotros le entregamos los datos básicos de la cuenta, como es el nombre completo, la dirección física, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono, y en caso que lo requiera también el titular, el DNI, el documento de identidad o la cédula de identidad o el caso o el país que corresponda a la identificación personal del usuario, o el número de identificación tributaria en caso de ser una empresa, para que justamente el titular, si quiere iniciar acciones contra el usuario vendedor que está cometiendo esas infracciones, lo puede hacer ya por fuera de la plataforma, ¿no? Claro, y a la vez lo que hacemos también del otro lado es, cuando termina este proceso de denuncia y termina con la remoción definitiva de la publicación, le brindamos al vendedor denunciado una casilla de email designada por el titular de derechos que está enrolado en el programa, para que pueda contactarse y quizás con una mayor explicación o con una negociación sin volver a infringir, el titular no nos pida a nosotros la reactivación de la publicación si no logró acompañar toda la documentación que quería al contestar la denuncia, o por lo menos entienda directamente del titular qué es lo que no tiene que hacer para no cometer la infracción. Claro, interesante porque, bueno, entonces hay como una conexión, que eso es un poco la duda que teníamos, o las preguntas que nos hacíamos antes en el primer panel, entre el online y el offline, ¿no? ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo sigue? Bueno, con la distribución, que en este caso sería Mercado Libre, o el Marketplace, no termina ahí, es que esto sigue, ¿no? Es como un primer paso. Y pensaba en el informe, que es el informe de transparencia, ¿no? Que ustedes ahora presentaron, ya creo que es el segundo año, ¿no? Que presentaron este año, donde van poniendo, también explicando cuántos requerimientos judiciales tuvieron por usuarios en la plataforma. La mayoría son por abusos en la protección de marca. ¿Son de este tipo o son de otro tipo, digamos? O sea, no te voy a meter en el otro terreno, pero quiero saber sobre todo si la mayoría tiene que ver con esto. Yo creo que los requerimientos son variados, no necesariamente vienen relacionados con temas de propiedad intelectual. Okay. Los requerimientos que vienen de la justicia son de muy variada índole. Obviamente tenemos requerimientos de este punto de vista, pero hay requerimientos de todo. Sí, imagínate, dentro de un marketplace tenemos un sinnúmero de situaciones y de fraudes y de venta por ahí de artículos prohibidos o requerimientos que hacen otro tipo de cuestión. Pero es muy importante lo que mencionás respecto del informe de transparencia, ya es el segundo que lanzamos el 7 de octubre, que cubre el periodo que va entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021. Y justamente el informe de transparencia lo que busca es dar visibilidad a los usuarios, que es un compromiso que asumimos de dar visibilidad y transparencia tanto a los usuarios, pero también a las autoridades y a la sociedad civil en general, ¿no? De lo que hace Mercado Libre y un poco siguiendo el modelo de las buenas prácticas empresariales que hacen las grandes compañías a nivel internacional, ¿no? Nosotros de Mercado Libre creemos firmemente que debemos acompañar esta tendencia que se da a nivel global, y creo que somos la primera empresa latinoamericana donde brindamos un informe de transparencia tan completo, donde está basado en 4 ejes. El primero justamente hace a cómo Mercado Libre da cumplimiento a esos requerimientos realizados por las autoridades judiciales. También tenemos un capítulo relacionado a cómo cuidamos la calidad y la seguridad de los productos que se venden dentro del marketplace. Hay un capítulo dedicado a cómo cuidamos o protegemos los derechos de propiedad intelectual, y está relacionado con todo lo que tiene que ver con las denuncias que hacen los miembros del programa y también la moderación proactiva de Mercado Libre, todo lo que hablábamos de los modelos de inteligencia artificial y demás. Y finalmente, el tratamiento que hace Mercado Libre de manera responsable y segura de los datos personales de los usuarios. Entonces, para nosotros nos parece muy importante dar visibilidad a través de este informe de transparencia de todo lo que hacemos de Mercado Libre para abordar estas 4 aristas, ¿no? ¿Y cada cuánto se publica el informe? Si el informe se publica semestralmente. Semestralmente, está bien. Y ahí están como todos los datos de esto que explicabas. Quiero ir un poquito en concreto, técnicamente, lo que tienen las marcas o los apoderados para hacer. ¿Cómo hace para que el algoritmo funcione, ¿no? Porque el algoritmo, en definitiva, es una serie de instrucciones precisas
que actúa automáticamente, que devuelve un resultado, ¿no? En este caso, si vos le decís, sacame todas las publicaciones que digan Tupper, el algoritmo va a buscar, va a rastrear en todos lados y va a sacar todas las publicaciones que tienen Tupper. Pero quiero entender qué herramientas tenés vos como apoderado para que ese algoritmo funcione, ¿no? ¿Vos qué haces? Ponés unas keywords, ponés unas palabras clave, le decís, alertame cuando haya estas palabras clave, borrarlas directamente. ¿Cómo es que funciona eso en tu... ¿Sería un dashboard que tiene cada uno de los apoderados? Quiero entender eso. No, creo que la mejor forma es denunciar bien. Ok. En realidad, lo que hace es, nosotros no le exigimos a los quienes participan en el programa que nos den más información que aquella que necesitan para acreditar la titularidad de derechos y ser apoderado o no. Lo que nosotros hacemos es aprender de esas denuncias, por lo cual denunciar bien, no abusar del programa, no querer llevar al programa a ser utilizado para algo que no sea una infracción de propiedad intelectual, intentando controlar mercado o tratando de zanjar otros problemas. Ahí te hago una pausa. Hay algunos que quieren utilizar la herramienta para decir, no quiero que vendan mi producto, pero eso no pueden. No, también, a ver, muchas veces pasa del lado de los titulares de derechos que puede haber un mínimo desconocimiento en cuanto a qué implica tener un derecho de propiedad intelectual y cuáles son los límites de ese derecho y qué es lo que terceros pueden tener permitido hacer sin autorización. Entonces, pasa que lo que nosotros comentamos como un abuso puede ser o un desconocimiento sobre cuál es el alcance de los derechos que tienen otorgados, o la intención de querer resolver otro tipo de conflictos que no son de propiedad intelectual, y el programa está 100% destinado a conflictos de propiedad intelectual. Claro. Y ustedes al principio decían, bueno, tenés una cuenta que es regional. Voy a hacer una pregunta desde el desconocimiento y les pido disculpas, por ahí es una pavada lo que voy a preguntar, pero el tema de los derechos de marca, ¿son iguales en todos los países? No, bueno, en el panel anterior hablaban sobre la territorialidad, o sea, los registros son locales, son nacionales. Tendrás en algunos otros lugares como la Unión Europea marcas comunitarias que valgan en varios países, pero acá no. A ver, para entender esto bien, en Argentina es diferente que en Chile es diferente que en Ecuador es diferente que en México. Son legislaciones y vos manejás con una diferentes. cuenta todo y no en todos podés poner los mismos casilleros, digamos. Exactamente. O sea, ¿cuál es la diferencia? No quiero entrar a mucho tecnicismo, no, pero sí, ¿cuál es bueno. la diferencia entre distintos derechos que se pueden proteger a través del programa? Los derechos de autor tienen una protección automática y mundial, por lo cual no le vamos a exigir a alguien que se quiera adherir que presente documentación e información relativa a la protección en cada uno de los 18 países. Porque es una protección mundial. Ahora, las marcas, como decían en otro panel, las patentes, los modelos y diseños, tienen una protección local. Y para realmente tener exclusividad sobre ese derecho o derecho sobre esa protección, uno tiene que tener un registro concedido. Por lo cual, esa es la información que se necesita al momento de adherirse, y en base a esa información y a los países sobre los cuales se presente información y documentación es que nosotros habilitamos la posibilidad de denuncia. Por lo cual la cuenta es regional, pero así como te contaba antes que los derechos se despliegan según los tipos de derechos que vos adheriste, los países también se te van a habilitar según aquellos países que vos acreditaste tener derechos. Claro, eso es muy importante porque si vos acreditaste que tenés títulos de marcas o marcas registradas en Argentina, Chile, Uruguay, cuando ingreses a la herramienta, los únicos 3 países donde lo vas a poder denunciar van a ser esos 3. No vas a poder denunciar a los 18 países por esas marcas. Una cosa es la posibilidad y otra cosa es lo que vos puedas acreditar. Exacto. O sea, la posibilidad está que sea regional, pero si vos no lo acreditaste en todos los 18 países, no. Y también lo interesante es, a ver, no es que uno se suscriba al programa, completa el formulario y tiene que cargar de entrada toda la documentación que quiere proteger en todos los países de la región. Uno puede crear una cuenta acompañando documentación, como por ejemplo registros de marcas de Argentina, Paraguay, Chile, etcétera, y después, más adelante, durante la vigencia del programa, puede enrolar nuevos derechos de otros países o otro tipo de derechos. No necesariamente tiene que hacer todo en un mismo momento. Claro, o renovar los que tiene. O renovar los que tiene, porque obviamente los derechos se vencen. En el caso de las marcas tienen una vigencia de 10 años, entonces a los 10 años se vencen y tiene que presentar la renovación de ese derecho. Entonces es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Que no es necesario que cuando se enrolen en el programa metan todos los derechos de una, sino que lo pueden ir haciendo pausadamente a lo largo del recorrido
del uso de la herramienta. Vos me dijiste que tenías datos, Juan. Te sigo preguntando por eso. Sí. Si tuvieras que hacer un top 3 de las principales Denuncias. denuncias O motivos de denuncias. o motivos de denuncias que hay dentro de la plataforma. En el 1, ¿qué ponemos? No, empecemos por el 3, así llegamos al 1. Dale. ¿Empezamos por el 3? Dale, así llevamos un poco de suspenso. El Hasta 3 es el uso indebido de imágenes. O sea, esto que decíamos antes, lo de vendo el celular, te saco la foto de tu página y las meto en mi publicación. exactamente. Y en la mayoría de los casos es por desconocimiento de que esa imagen está protegida por derecho de autor. En el número 2 es el uso indebido de las marcas. ¿Qué es esto? Lo que te comentaba anteriormente. Un ejemplo clásico de un uso indebido de marcas es colocar el logo de una marca registrada en la publicación de manera aislada al lado del producto sin la autorización del titular. Eso no lo puedes hacer. Por más que sea el teléfono... Original. Por más que el teléfono sea original, vos no podés usar un logo o una marca registrada de manera aislada al producto. No la marca que está adherida en al producto. En la caja, claro. En la caja o en el logo del... Exactamente. Si está en el packaging y vos ponés una foto del packaging, está perfectamente válido. Bien. Estamos hablando siempre de que el producto sea original, ¿no? No sé si querés agregar algún punto en este sentido, pero... No. A ver, claramente una publicación puede tener infracciones en 2 niveles. En el producto, que por eso vale la pena la aclaración, o sea, si el producto es falsificado, no hay nada que decir. No hay nada que decir, hay otro motivo de denuncia distinto, pero también puede darse en el contenido de la publicación. Y en eso vuelvo, quizás me vino bárbaro el video previo de Alfonso, estos ejemplos que él citaba, o sea, cómo el producto es original, no original de Tupperware, pero original, y el vendedor, por desconocimiento, por no saber que es una marca registrada y que no puede usarla así libremente, llama a sus productos o a los productos que quiere vender como un Tupper. Eso es una infracción, no en el producto, porque el producto podrá ser original de la marca del vendedor, por ejemplo, pero sí es una infracción marcaria en el contenido de la publicación. Y por eso hay esos distintos niveles y distintos motivos para poder denunciarlo. Bueno, espera, entonces 3, uso mal de la imagen. 2, uso mal del logo. Lo estoy diciendo así medio coloquial. Countdown. En el número 1, falsificación. Falsificación. Y ahí, ¿falsificación qué sería? O sea, que vos, no es el caso que contaba ella de Tupper, ¿no? Ahí te estás equivocando, creemos en la buena fe, ¿no? Ahí. Falsificación es decir que esto es Adidas y no es Adidas, decir que esto es Nike y no es Nike. Exactamente, es publicar un producto idéntico al original sin la autorización del titular de la marca, ¿no? O sea, es justamente lo que vos estás diciendo. Puede ser de la industria deportiva, o puede ser también cosméticos, o puede ser de productos de electrónica, donde el producto es totalmente falso y le ponen la marca, le estampan la marca de un producto a un celular, cuando en realidad ese celular no es de la marca que corresponde, ¿no? Claro, ¿Cómo te das cuenta? No lo fabricó. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? O sea, a ver, está claro que quizás el modelo de celular es más fácil, pero en una foto descubrir que un pantalón no es esa marca quizás es más difícil. Bueno, ¿Cómo te das cuenta, no? Ese es el desafío Claro. de la operación online. Pero creo que ya desde muchos años, y no solamente en Mercado Libre, sino a nivel mundial, desde hace muchos años hemos aprendido que hay formas de detectarlo, no es infalible, habrá casos que se pueden escapar porque, como bien decían, algunas falsificaciones están muy bien hechas o muy bien publicitadas, pero sí es factible poder detectar algunas y sobre todo con la ayuda de los titulares de derechos. Vos pensás que el programa está pensado para que nosotros también aprendamos de ellos, y por eso cuando antes decíamos que denuncien bien y que denuncien mucho a través del programa, claro, es justamente porque nos nutrimos de ese conocimiento y tenemos un equipo de prevención de fraude atrás que está aprendiendo y moderando proactivamente. Entonces, los titulares de derechos son los que mejor información tienen sobre su producto, sobre los derechos involucrados, sobre qué derechos se están infringiendo, y nosotros nutrirnos de esas denuncias es la forma en la que en conjunto podemos trabajar y detectar esto. Y ten en cuenta también que los titulares, si bien puede ser muy desafiante también para ellos en muchos casos determinarlo, claro, hay muchos indicadores de que un producto es falsificado, y uno de ellos, el principal, es el precio.
Entonces, las marcas se guían mucho por el precio y nosotros también utilizamos el precio como un gran referente. También utilizamos keywords o palabras claves donde el usuario, vendedor, le indica al comprador de que el producto es categoría AAA, industria nacional. Es decir, hay ciertos indicadores que nosotros detectamos de que sabemos que el usuario vendedor está vendiendo un producto falsificado. Y también, dentro de lo que son los modelos, nosotros nos basamos en lo que se llama el customer feedback, o sea, la voz del usuario. Hay 4 variantes. Una es las preguntas y respuestas. La otra son los reclamos. La otra es la mensajería que hay entre el usuario vendedor y el usuario comprador. Y la otra es las devoluciones. O sea, toda esa información para nosotros es importante a la hora de determinar si el producto es falsificado o no. Muchas veces las preguntas y respuestas, el potencial comprador le pregunta, ¿esta zapatilla es original o es una muy buena imitación? ¿Es de excelente calidad o es categoría AAA? O le da a entender de que no es original. No dice no es original, pero le da a entender de que no es original. Lo mismo con los reclamos que puede hacer el usuario que recibió un producto falsificado. Dice, yo recibí un producto falsificado de este vendedor, no le compren y demás. O sea, hay muchos elementos que nosotros utilizamos como herramientas para poder detectar esas publicaciones de productos falsos, ¿no? Claro, y ahí me da un pie lo que decía Juana, algo que quizás no comentamos, y que es, estamos hablando de un programa que claramente es el titular de derechos o su apoderado el que puede adherirse para denunciar cualquier tipo de infracción. Pero también las publicaciones tienen un botón de denuncia que puede ser usado por cualquier usuario del programa sin necesidad de ser el titular de derechos, que si bien no tiene ese mismo despliegue de tipos de derechos porque no va tan al detalle, sí le permite a cualquier usuario denunciar una publicación de un vendedor cuando el producto es una copia o una réplica. Entonces, es otra fuente de información de la cual nos nutrimos. Me quedaba pensando mientras hablamos, mencionábamos marcas, pobres, las nombramos, pero porque eran las primeras que se venían a la cabeza. Pero pensaba en cuáles son las industrias, los verticales más afectados. ¿Qué es indumentaria? Repuestos. Estoy pensando en todos universos muy grandes. Bebidas. ¿Cuáles son? Empezá por el 3, acordate. Sí. Mirá, yo no sé si ponerlos en un ranking, pero sí te puedo decir que una industria muy afectada es la de electrónica, especialmente lo que tiene que ver con los accesorios, ¿no? Accesorios. Es una industria muy afectada, baterías, todo lo que tiene que ver con headphones o todo lo que tiene que ver con cargadores. Ese tipo de accesorios están muy afectados por la falsificación. Obviamente la industria ¿Ese es el 3 o no te los podría poner en un ranking, pero sí te puedo decir cuáles son los que entiendo yo son los más afectados en base a la experiencia que vemos. Todo lo que tiene que ver con indumentaria, calzado y accesorios también, ¿no? Bolsas, mochilas, pelotas, etcétera. Calzados, indumentaria en general. También una industria afectada es la de cosmética, ¿no? Productos de cosmética. No sé, Guada, ayúdame si hay alguna otra que se me pierde, pero creo que esas serían principalmente las... ¿Juguetería? ¿Cómo? ¿Juguetería, pienso también? Juguetería también es una industria que está afectada también por el problema de la falsificación, quizás no como puede ser indumentaria o calzado, pero sí se ve afectada por el problema de la falsificación, definitivamente juguetería también. Claro, todos en mayor o menor medida se pueden ver afectados. Lo que pasa es que también hay que entender que nosotros en Mercado Libre actuamos como un ecosistema. Entonces, cuanto mayor regulado está el producto, puede haber sido alcanzado por otra política de la compañía que no tenga que ver con propiedad intelectual y que lo haya removido de la plataforma antes. Por lo cual es como una red neuronal, ¿no? Nosotros estamos acá sacando una pequeña foto de lo que es propiedad intelectual, pero juega dentro de todo un ecosistema en donde también estamos viendo de que no se infrinjan datos personales, que no se realicen técnicas prohibidas, que los artículos prohibidos que quizás, y ahí sí es más desagregado por país, la normativa de propiedad intelectual puede llegar a tener una cierta uniformidad en la región. Por eso también el programa puede ser regional.
pero hay otras regulaciones que no tienen que ver con propiedad intelectual que son muy locales y que son atendidas por la plataforma también. A ver, hay algunas preguntas, no sé si podemos sumar acá a la charla con Juan y Guadalupe del Brand Protection Program de Mercado Libre. Para ver si llegamos... A ver, ahí está. ¿Qué tipo de inteligencia artificial utiliza Mercado Libre para prevenir las infracciones de propiedad intelectual? Bueno, ninguno de los dos somos expertos en la Dos materia. abogados explicando. Pero sí te puedo decir que, a ver, yo entré en Mercado Libre y aprendí un mundo nuevo, ¿no? Vos venías de marca encima, ¿no? Yo venía de trabajar, bueno, sí, primero trabajé en la industria tabacalera y también trabajé para la industria deportiva de indumentaria y calzado durante muchos años. A ver, hay distintos tipos de modelos de inteligencia artificial. Hay uno basado en lo que es algoritmos semánticos, que tiene que ver con todo lo que es texto, ¿no? Claro. Esto que hablábamos de buscar en la publicación todo lo que puede ser indicador de que la publicación tiene ciertos patrones o palabras que son indicadores de que esa publicación está en infracción. Después tenés lo que es detección de imágenes o detección de objetos, de formas, donde esta es una tecnología bastante novedosa que estamos implementando en Mercado Libre, donde debido a que justamente los falsificadores o los usuarios maliciosos, y como hablaba en otros paneles anteriores, cada vez se sofistican más, muchas veces ya ni siquiera con el algoritmo semántico a través del texto se puede identificar una infracción de la publicación, sino que solamente con la imagen. Entonces, lo que hace el detector de objetos es buscar el logo en la publicación, el logo en la imagen del producto. Mirá, para poder identificar a qué marca corresponde y poder, en base a eso, tomarlo como insumo junto con otras variables como el precio, etcétera, para ver si corresponde o no a un producto falsificado. Les tiro la segunda. ¿Mercado Libre exige poder de representación al abogado o se puede denunciar por simple palabra? Doctora. No, la simple palabra no. No, porque, a ver, la realidad es, tiene que tener ese poder de representación, porque después, como bien vos decías, si el vendedor no coincide con la denuncia y escala, claramente tiene que tener la misma legitimación que tendría para actuar en el nivel judicial. Claro. A ver, tenemos otra pregunta por ahí. A ver. Ahí está. Otros marketplaces internacionales notifican a los compradores cuando identifican la venta de productos falsificados a través de su plataforma. ¿Mercado Libre consideraría hacer algo similar? No, es que lo estamos haciendo hacemos. permanentemente. Lo están haciendo. O sea, cada vez que un producto es denunciado por o mejor dicho, cada vez que una publicación es denunciada por un miembro del programa, automáticamente le llega una notificación al vendedor diciéndole: el miembro tal te denunció, tenés que hacer esto. Primero, dejá de hacerlo. Segundo, hace esto, esto y esto para contestarle la denuncia, porque te vamos a dar de baja la publicación. Y por otro lado, cuando proactivamente nosotros moderamos publicaciones donde no hay un proceso de notice and takedown con counter notice, sino que directamente la publicación se modera, le enviamos una notificación al usuario vendedor diciéndole: X publicación fue dada de baja porque infringía derecho de propiedad intelectual e infringía las políticas del sitio. Asegúrate de que tus publicaciones no infrinjan derechos. Perfecto. Bueno, ¿quieren cerrar con algo? ¿Decir algo? Así como algo que ven a futuro, algún desafío pendiente que tengan del Brand Protection Program, de cosas que se vienen y que nos puedan adelantar también. Bueno, le voy a dar la palabra a Guada, que es la líder de este proyecto, que la verdad que recientemente fue lanzado hoy, que es primero. Hoy es segundo. Hoy es 2. Yo te perdí el día. El 30 de noviembre lanzamos una nueva iniciativa regional que la lideró Guada, y bueno, la voy a dejar a Guada que la cuente para que... Bueno, vos complementás si querés en algo. Dale. A ver, claro, estuvimos hablando mucho de lo que es un sistema de denuncias y las sanciones, pero desde el enfoque que le damos desde Mercado Libre tratamos de pensar más en un ecosistema de soluciones para resolver estos problemas. Por lo cual tenemos acuerdos de colaboración con autoridades, por ejemplo, mencionaron alguno en un panel anterior, en donde trabajamos un poco con una dinámica similar, pero con sus particularidades con las autoridades en las denuncias y remoción de contenidos. Y lo que ha venido en la evolución de todo este camino que hemos hecho desde el año 2000, cuando recién empezó el programa de denuncias, es lanzar una alianza. En otro panel hablaban sobre esa sinergia y colaboración entre
clientes, ellos lo mencionaban así, y los abogados que los representan y las autoridades, y en esa sinergia creemos que es muy productivo también en la mesa sentarnos. Entonces, esta alianza lo que hace es, primero por invitación y basándonos en aquellas marcas que son las que mayor problema de producto falsificado nos mostraban por el volumen de sus denuncias en el programa, pero después va a estar abierta a todos quienes tengan un portfolio regional en Latinoamérica y que quieran acompañarnos a combatir la falsificación y la piratería específicamente dentro de lo que son las infracciones de propiedad intelectual. Y esta iniciativa que es nueva en la región, que replica un poco quizás la buena experiencia que tienen en otras partes del mundo, esta sinergia entre plataformas, gobierno y titulares de derechos, lo que hace es incluir distintas iniciativas, algunas potenciadas, o sea, lo que venimos haciendo, pero potenciado con esa interacción directa con la marca, como es la moderación proactiva por detección en objetos, y otras quizás muy nuevas, como va a ser en ese porcentaje de vendedores que realmente son maliciosos, trabajar codo a codo con las marcas para llevarlos a la justicia. Bueno, Juan, Guadalupe, gracias por este rato. Gracias a vos. Nada, espero que también todos allá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si te gustó este video, no olvides suscribirte en el canal de YouTube de Pulpo, donde vas a poder encontrar todas las charlas del evento y además vas a poder encontrar diferentes contenidos de nuestra empresa. Acá te mostramos brevemente algunas de las cosas que podemos hacer por tu marca. Cada vez es más importante contar con una buena protección de marca en línea. Pulpo Brand Protection Central es la mejor opción para navegar y auditar los mercados en línea de manera centralizada, ordenada y colaborativa. Mediante un navegador web que permite identificar infracciones de propiedad intelectual, visualiza capas extra de información que te ayudan a generar denuncias. Explora los marketplaces extranjeros en tu idioma y moneda preferida. Interactúa con tu equipo mientras navegas y deja notas de referencia. Concéntrate en lo importante para tu proceso de auditoría, ocultando otros elementos y los listados ya auditados. Haz seguimiento de los vendedores conflictivos mediante nuestro sistema de avisos. Ahorra tiempo evitando trabajos repetidos. Pulpo Brand Protection Central destaca las publicaciones que ya fueron auditadas. Crea solicitudes de baja para las infracciones con un simple clic, descarga y envía las denuncias. Es hora de proteger tu marca. Es tiempo de Pulpo Brand Protection Central.